Y si pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y en la providencia de Dios, hoy vamos a hablar de la santificación. Y al mismo tiempo, la santificación tiene mucho que ver con el bautizo. Así que espero que podamos conectar estos dos puntos, no solo para instruir a la iglesia teológicamente, pero para instruir a la iglesia también en cuanto a la piedad. ¿Cómo contemplar cada bautizo como cristianos? Solemos pensar que el bautizo es solamente de beneficio para aquellos que se bautizan. Sin embargo, no es así. El bautismo no solo es para los que se bautiza o el que está siendo bautizado, pero es un medio de gracia para la iglesia. Así que espero intentar lograr conectar estos dos puntos con la gracia de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido, la palabra aquí, justificado, también podría ser traducida, y creo que es mejor traducirlo, ha sido liberado del pecado. Porque el que ha muerto, versículo 7, ha sido justificado, o mejor, librado también del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Ok, oremos para pedir la gracia y dirección del Señor. Oh Padre, qué gozo y qué privilegio tenemos como iglesia de seguir profundizando y estableciendo los básicos rudimentos de nuestra fe. Gracias, Señor, por esta confesión de fe, este manual de instrucción que contiene tanta doctrina, Señor, tan empacada, y que puede ser, Señor, expuesta para con tu iglesia. Yo te ruego que me des gracia en este tiempo, y también a mis hermanos, para poder comprender esto en nuestros corazones, y que no solo sea algo de teología, pero que seas, Señor, algo que impacte nuestras vidas diarias, nuestras vidas como en la iglesia. Lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Ok. Vamos a abrir nuestra confesión, si la tienen ahí, en el capítulo 13, capítulo 13, párrafo 3. Capítulo 13, párrafo 3.
dice así: en dicha guerra. ¿Qué guerra? Bueno, la confesión está en cuanto a la doctrina de la santificación, está terminando de cerrar las cuestiones teológicas. Hemos aprendido varias cosas hasta aquí con nuestros hermanos, con el pastor Miguel y el pastor Aarón. Ya hemos visto aquí que hemos sido santificados por la obra eficaz del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo la confesión nos ha instruido que continúa un remanente de pecado. Entonces por eso comienza así el párrafo 3. En dicha guerra, hay una guerra. Antes, en la pura carne, antes de la morada del Espíritu en nuestros corazones, no había dicha guerra. Porque carne con carne, pecado con pecado, no existe pelea. Pero ahora cuando el Espíritu llega a nosotros y somos regenerados, ahora hay un principio espiritual y hay un principio carnal en nosotros, y por eso existe una guerra. Hay todavía un remanente de pecado, y ahora al ser regenerados existe una guerra. Y entonces continúa la confesión y dice: en dicha guerra, esa guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de la fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Si pudiera yo resumir cuál es el tema de este último párrafo, yo lo resumiría así. Este último párrafo trae palabras de aliento para el cristiano. O para ser más claro, trae palabras de aliento para el cristiano que lucha. Ahora, parece un poco redundante porque el cristiano lucha. Pero esta parte de la confesión intenta alentarnos sobre la continua guerra que experimentamos en nuestros corazones. El punto de este párrafo es decirnos: sí, la lucha sigue, pero hay un principio de vida en nosotros que, si es apropiadamente alimentado, que si es apropiadamente fortalecido, este vence sobre el de la carne. Así que esto quita la imagen de que nosotros es como si tuviésemos dos perros peleando uno con otro. Según la confesión, hay un principio de vida, que opera y es poderoso en nosotros, y aunque aún hay un principio de muerte, un principio carnal, no obstante, este ha sido ya vencido en nosotros mismos. Sin embargo, la confesión reconoce, hermanos, que esta corrupción en ocasiones suele avanzar, que esta corrupción en ocasiones puede ser mucha, que el pecado puede prevalecer, que el pecado puede atacarnos directamente, puede zarandearnos. Hermanos, si alguien aprendió de esto durante su vida, fueron los hombres que tenemos narrados en las Santas Escrituras. ¿Quién de los santos no cayó, ya sea por un momento o por un tiempo prolongado, en alguna condición espiritual de derrota? Ahí tenemos al justo Noé.
siendo rescatado por Dios, sin embargo, cayendo en un pecado al final de sus días. Ahí tenemos también a Abraham, cayendo en mentiras a lo largo de su peregrinar. Ahí tenemos a Jacob. Ahí tenemos a David, aquel que era conforme al corazón de Dios, cayendo en unos pecados vergonzosos. Pecados que quedarían marcados para su vida, para toda su vida. Ahí tenemos al valiente Pedro, negando al Señor 3 veces. Ahí tenemos a sus discípulos huyendo todos cuando su Señor estaba siendo arrestado. Hermanos, si la Biblia deja claro algo, es que el hombre, aun cuando posee un principio de vida interno, este sigue siendo abatido y este sigue siendo golpeado en ocasiones por el pecado. Hermanos, hemos de preguntarnos en este momento, ¿cómo estamos? ¿O cómo nos ha ido esta semana en cuanto al pecado? ¿Has sentido el poder del pecado cuando se quiere enseñorear sobre ti? Hermanos, todo verdadero cristiano sabe de lo que la confesión está hablando. Sabe de ese vil poder que intenta atacarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, y poner estos miembros que ahora pertenecen a la justicia, ponerlos para la injusticia. Hermanos, todos hemos pasado por ese sabor amargo de desear hacer el bien con nuestro corazón. Sin embargo, nuestra carne empujarnos y movernos y atacarnos con pensamientos pecaminosos. Han sido los santos que pueden percibir esto. Es por eso que nunca cedemos, que Romanos capítulo 7 se refiere a un hombre que algunos dicen que Romanos 7 no es el apóstol Pablo regenerado, sino es antes de estar en Cristo. Es imposible. Es imposible, porque él dice que se deleita en el hombre interior, en la ley de Dios, que internamente ama y se deleita en Dios, pero hay algo externo o en su propia carne también que lo empuja, que lo mueve, hermanos, a clamar: ay de mí, miserable de mí. Es interesante, pero dentro de los hombres que tienen la postura de que Pablo había sido regenerado ya en Romanos 7, o sea, está hablando como uno regenerado, los puritanos hablaban de las luchas que ellos llegaban a experimentar en su corazón, sus combates en el alma. Hermanos, no es porque Pablo se encuentra muy tranquilo pecando y diciendo: no, en verdad no quiero, pero pues me gana la carne. No, el apóstol Pablo ha crecido en santidad, pero mientras va creciendo en santidad, ahora tiene más luz para ver más y más y más su maldad. Hermanos, cuando uno va creciendo en santidad, cuando uno va creciendo en el cristianismo, no deja de ver lo corrupto que es. No es que ahora se ve más santo. Sí, yo estoy seguro que todo cristiano que ha crecido
en la fe, va a crecer y va a ser más santo de lo que era antes. Pero cuando él va creciendo en su santidad, aunque puede percibir y notar que Dios le ha dado gracias en estas áreas, va creciendo y va viendo todavía más áreas de su vida que le muestran la corrupción de su pecado, que le muestran la corrupción, de su corazón, de todavía cómo el orgullo intenta salir, de todavía cómo pensamientos llegan a atacarlo, de todavía cómo pueden llegar a pasar, aunque sean flashes de pensamiento en su mente, de cosas abominables en su corazón. Esa es la lucha que hay. Así que para el cristiano que conoce esta lucha, que sabe de lo que significa batallar, que sabe lo que significa luchar, que ha tenido la misma tentación enfrente y esta se ha puesto fuerte y poderosa. Para ese cristiano que sabe, que ha luchado en su corazón, para ese cristiano está el párrafo 3 como palabras de aliento. Y podemos dividir el párrafo 3 en dos secciones, habiendo hecho esta breve introducción. En primer lugar, la santificación es segura. La santificación es un progreso. ¿Sí? ¿La justificación es un progreso? ¿Qué opina? Sí se puede tomar café en el estudio, en la prédica no, pero en el estudio sí. La justificación no es un progreso, pero la santificación sí lo es. Hermanos, ¿podemos ser más justificados? ¿Podemos ser más santificados? Debemos ser más santificados. Ok, la confesión nos dice, este progreso, buenas noticias. Sí, para aquellos que han saboreado cómo la corrupción ataca, para aquellos que han saboreado y han luchado ferozmente contra esa corrupción, la confesión nos dice, ok, aunque hay lucha, el progreso de santificación es seguro. El progreso de santificación es seguro. Noten lo que dice la confesión. La parte regenerada triunfa. La parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo, y los santos crecen en gracia. Hermanos, eso es lo primero que debemos tener en nuestros corazones cuando hay lucha, cuando vemos días oscuros. Debemos recordarnos, debemos entender, debemos saber. La santificación lucha, hermanos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos la seguridad en los tiempos de oscuridad que la santificación triunfa? Hermanos, porque un nuevo principio de vida se ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuál es este principio de vida? Hermanos, hay un concepto teológico que ustedes nunca deben olvidar, porque el apóstol Pablo engloba o sumariza todos los beneficios que hemos recibido en Cristo. Sumariza todos esos beneficios del cristiano en la siguiente palabra, en la siguiente frase: el cristiano está en Cristo. El cristiano está en Cristo. Ya lo vimos hace tiempo cuando estuve aquí. Vimos la adopción. Somos adoptados en Cristo por estar en unión con Cristo. Somos justificados por estar en unión con Cristo. ¿Sí? Seremos glorificados por estar en unión con Cristo.
todas las bendiciones que recibimos, las recibimos en virtud de estar en unión con Cristo. Ese es como el esquema general del apóstol Pablo. Pablo no se ve primeramente como el justificado. Pablo no se ve, ¿quién eres tú, Pablo? ¿O cuáles son las bendiciones que tú has recibido? Ah, bueno, yo soy el justificado. Ah, bueno, yo soy el adoptado. Ah, bueno, yo soy el santificado. No, Pablo dice, yo estoy en Cristo. Y todas las bendiciones que tengo, las tengo en Cristo por estar unido a Él. De la misma forma en la santificación. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la santificación, al ser un beneficio que recibimos al estar en unión con Cristo, es un principio que, por lo tanto, por definición, nunca puede quedar derrotado. Por eso dice la confesión: la parte regenerada triunfa. No hay en el cristiano tal cual dos naturalezas, una caída y una santificada. El cristiano ha sido nacido de nuevo, aunque corrupción prevalezca, aunque corrupción todavía se encuentre. Escuchaba una vez la siguiente historia para explicar este concepto, y la historia va algo así. Había un pueblito lejano que pertenecía a una nación opresora. Había una nación, llegó otra, la dominó, y este pueblito era de los más lejanos, pero estaba dominada por el conquistador. Entonces vienen a rescatarlos de afuera. Vienen a rescatarlos, y en el centro de la batalla ganan y rescatan. Ahora, el pueblo está rescatado. Solo es necesario que el avance de la conquista siga avanzando hasta que termines de ser liberado. De la misma forma, en nuestra santificación, el principio de vida ya está. El nuevo nacimiento ya ha ocurrido. La unión con Cristo ya ha pasado. Ya estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, el principio de vida va a prevalecer. Hermanos, esto es de ánimo para la vida cristiana. Esto es de ánimo para la vida cristiana, porque muchas veces al ser atacados, al ser abrazados, al saborear la corrupción de nuestro corazón, podemos olvidar, hermanos, que tenemos las armas, tenemos la gracia de Dios para vencer. Hermanos, noten esto: a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Hermanos, si somos diligentes en proveer para el Espíritu que mora en nosotros, no hay por qué vivir una vida de derrota. No hay por qué vivir una vida de derrota. ¿Por qué? Miren por qué leímos Romanos 6. Porque, hermanos, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así como Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, y ya no, el pecado ya no se enseñorea. Así también en nosotros, si estamos en Cristo, hemos muerto al pecado y ya no se enseñorea sobre nosotros. La pregunta es, hermanos, si has pasado una semana, unos meses, no sé, en dificultad, en continua, sí, victoria, pero vuelvo a caer, victoria, pero vuelvo a caer. La pregunta es esta: ¿estás haciendo la suministración de vida al Espíritu Santo? ¿Estás tomando los beneficios que Dios ha puesto para que seamos suministrados de su gracia? ¿Cuáles, dirá alguno? La palabra, la meditación continua de la palabra, la oración continua para vencer tales pecados, la asistencia continua a la iglesia y a las reuniones de la iglesia, para habitar entre los hermanos, para ponerse bajo la predicación de la palabra.
Hermanos, esto es necesario. Ahora, no estoy diciendo que si hacemos eso viviremos sin pecado y seremos perfeccionados aquí en la tierra, pero estoy diciendo que viviremos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, al estar en esta suministración continua. Así que esta sería la primera división. No sé qué tiempo tenemos. Ok. Son 10:55. ¿Cuánto nos sobra? Lo que guste. Ok. Vamos a la segunda parte y después intentaremos llevar esto al bautismo. La segunda parte, hermanos, nos explica que la santificación es un continuo progreso. Primero nos dijo, la santificación es segura. Es segura. ¿Por qué, hermanos? Porque el principio de vida ha sido puesto en nosotros. ¿Sí? Pero el progreso es continuo. Vamos avanzando y dice, y así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vean esto, hermanos, perfeccionando la santidad, llegando a ser más santos a través de la obra del Espíritu, en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey, y le ha prescrito su palabra. Hermanos, que la santificación es un proceso, nos queda claro en las Escrituras. Es un progreso continuo, un proceso continuo. No cesa. Hermanos, si dejamos de buscar la santificación, si pensamos que la hemos alcanzado, en realidad será como el avión que deja de acelerar. Miren, en el avión, por más potencia que le pongan al principio, ¿han sentido la potencia en ocasiones? Le meten potencia, se alza, el avión alcanza ya una altura y se mantiene ahí. Hermanos, ¿qué tiene que hacer para caer el avión? ¿Ir en picada? ¿Poner el avión en picada? Bueno, esa sería una forma. ¿Saben qué tiene que hacer? Tiene que dejar de acelerar y eso será suficiente para traerlo a pérdida. Es lo único que hay que hacer. Los niños saben de esto. Niños, ¿qué hay que hacer para caernos de la bicicleta? Uno agarra vuelo en la bicicleta, vamos avanzando y vamos dominando. ¿Qué hay que hacer para caer? Bueno, uno puede torcer el volante, pero hay otra forma. Deja de pedalear y en la pendiente te vas a caer. Te vas a caer. Si dejas de acelerar, te vas a caer. Lo mismo tenemos que entender, hermanos, no podemos cesar de vigilar nuestras vidas, porque la santificación, a diferencia de la justificación, es un progreso continuo y no podemos descansar en esta tierra en velar por nuestras almas y por nuestros corazones. Hermanos, déjenme preguntar esto: ¿estamos descansando de buscar la santificación en nuestras vidas? Hermanos, yo sé que hay periodos en nuestras vidas donde tenemos que poner toda la atención, donde debemos poner toda la diligencia. La pregunta es, ¿por qué pensamos que debemos parar en otros tiempos de nuestra vida? Fue cuando Pedro se confió que cayó en grande pecado, porque le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, estaban con su maestro, estaban protegidos, nada les podía pasar. Sin embargo, cayó. Hermanos, no debemos olvidar, seguir a Cristo y tomar la cruz es el proceso de santificación que debemos seguir durante todos los días de nuestra vida. Por eso, cuando en el Evangelio de Juan el Señor va a limpiar los pies de los discípulos,
tenemos una imagen muy interesante, porque Pedro dice: no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es lo que hacen los siervos. Pedro, si no te lavo los pies, ¿qué? No tendrás parte, no tendrás parte conmigo, le dice en el versículo 8. Si no te lavare, no tendrás parte. Entonces, ¿qué dice Pedro? Ok, pues no solo los pies, que sea completo. Y dice: no, vean esto, el que está ya lavado no tiene necesidad, sino que solamente sean lavados sus pies. Hermanos, el Señor y el apóstol Juan estaban enseñando una de las verdades más necesarias de la vida cristiana. El cristiano ya ha sido regenerado. El cristiano ya tiene en sí la simiente de vida, o como lo llama el apóstol Pedro, la naturaleza divina. No se refiere que el hombre ha sido divinizado, se refiere al nuevo nacimiento. Ahora tiene vida en sí por la obra del Espíritu. Entonces, lo que el cristiano necesita es el continuo lavamiento para ser así santificados. Hermanos, por eso en Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid y mi padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El proceso de santificación nunca termina en la tierra. Efesios capítulo 4 versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y podríamos ir así a través de diferentes textos. Hermanos, somos llamados a crecer en la santidad, somos llamados a permanecer en un continuo proceso de santificación. Así que concluyamos esta parte de la confesión. Párrafo 3. Párrafo 3 nos dice, ok, les he explicado que el cristiano tiene un principio de vida, ha sido regenerado y va a ser santificado, pero va a haber todavía el viejo hombre, se puede oponer en ocasiones. Hay que terminar de vencer, por decirlo así. Entonces, se nos asegura en el párrafo 3, pero hay victoria para el cristiano. Esas son las palabras de ánimo. Hay victoria, hermanos. Hay victoria, hermanos. En la santificación es verdad que nosotros también participamos, pero recuerden que el principio de vida se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿qué tiene que ver esto con el bautismo? Hermanos, yo les animo a que cada vez que puedan gozar de ver el bautismo, no solamente se gocen con el que es bautizado. Miren las palabras del apóstol Pablo en Romanos 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De santificación. ¿Perseveraremos en el pecado? No, seremos santificados. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué tiene que ver la santificación con el bautismo, hermanos? El apóstol Pablo les está diciendo: oigan, ustedes fueron bautizados. Ustedes fueron bautizados. Ya no pueden vivir entonces en el pecado, porque recuerden que el bautismo simboliza esto, que así como Cristo murió y resucitó para andar en vida nueva, así también ustedes ya han muerto como Cristo al pecado y ahora han resucitado. ¿Para qué? Para andar en vida nueva. Si en verdad su bautismo es un reflejo, es un reflejo de la realidad, el bautismo nos salva. El bautismo es un símbolo. El bautismo es un símbolo
solo de la realidad. ¿Qué realidad? Que yo he sido lavado de mis pecados para andar en vida nueva. Entonces dice el apóstol Pablo, si en verdad su bautismo refleja una realidad interna, si en verdad ustedes están muertos en Cristo y han resucitado para andar en vida nueva, por lo tanto, hermanos, no andemos, dice el apóstol Pablo, en la carne, porque el bautismo revela que la carne ha sido totalmente vencida en nosotros. Hermanos, esto es para que sean alentados, que cuando observan el santo bautismo, no solamente, hermanos, se gocen con el que es bautizado. Sí, es primeramente para el que es bautizado, pero hermanos, ustedes y nosotros tenemos la oportunidad de recordar en cada vez que observamos el bautismo, tenemos la oportunidad de recordar que nosotros ya hemos sido muertos al pecado y que ahora andamos para vida nueva. Hermanos, en cada bautizo roguemos que el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones y digamos, sí, así como ese está siendo muerto simbólicamente y ha resucitado, así también yo, por la gracia. Hermanos, hay un principio de vida por el cual el cristiano va a triunfar. ¿Cuál? Que al estar en unión con Cristo no hay forma de perder la batalla en el cristianismo. No que no vamos a caer, pero no hay forma de vivir de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Bueno, esto es el último punto de la confesión respecto a la santificación. Espero que haya sido suficientemente claro y de aliento para su iglesia. Oremos.